Bienvenido a nuestro estudio diario de la Escuela Sabática. Estudia con nosotros. Reflexiona. Aprende. Crece espiritualmente y sé feliz. Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a estudiar una vez más nuestra lección para este día. El título para el día de hoy: siempre fiel a su pacto. Título general de la lección: bendito el que viene en el nombre del Señor. Antes de iniciar, vamos a orar. Inclinamos el rostro y oramos. Amante y bondadoso Dios, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra. Puedas bendecirnos en este día, puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender y comprender y recibir sabiduría de ti. En Jesús, amén. Muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar y vamos a hablar sobre una promesa que Dios le hizo al rey David. El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. ¿Dónde encontramos esa promesa que Dios le hizo al salmista David? Vamos a ir al libro de Salmos 89, versículo 3, dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces aquí podemos ver cómo Dios le hace esa promesa en el Salmos 89, en el 19, y dice así: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Obviamente no está refiriéndose a David, aunque sí es cierto era un guerrero, aunque sí es cierto era un buen soldado, y a Dios le dio muchas victorias, pero no podría decirse que David en realidad él era el poderoso. Obviamente cuando dice he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, se está refiriendo a Jesús, que por así decirlo sería el receptor final de todas las promesas que Dios le hizo al rey David. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Y aquí ya habla de David. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Estas palabras, estas frases de promesa para David pueden aplicarse tanto para David como pueden aplicarse para el Señor Jesús, porque obviamente así como Dios iba a estar con David, también Dios iba a estar con el Señor Jesús, que era el receptor final de esa promesa. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. ¿A quién Dios iba a poner por primogénito? Esto se aplica tanto para David y también se aplica tanto para el Señor Jesús. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Su trono como los días de los cielos. Obviamente aquí no puede estarse refiriendo a David, porque sabemos que David iba a morir, ¿no? En algún momento David pues iba a fallecer, iba a descansar en el sepulcro, como sabemos que lo está haciendo. Y alguien que pueda tener su trono para siempre y que dure como los días de los cielos, obviamente que se está refiriendo al trono del Señor Jesucristo. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad, dice el Señor Jesús. Dice Dios, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David.
Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces, David había recibido esa promesa de parte de Dios, y él esperaba que se cumpliera. Dice, la permanencia de ese pacto se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes más devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. En el Salmo 89 nosotros podemos ver cómo Dios se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto que Dios le había hecho se habían perdido. Y entonces se hacía la pregunta, ¿abandonó Dios irremediablemente a Israel? Obviamente nosotros sabemos que la respuesta es no. Pero la ira de Dios es una expresión del juicio divino. Si nosotros leemos Salmos 38:1 y 74:1, dicen así. En el Salmos 38:1, David dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Obviamente que en ese momento David se está sintiendo reprendido y se está sintiendo castigado y está sintiendo que la ira de Dios está cayendo sobre él. Salmo 74:1 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Sin embargo, tenemos que entender que la ira de Dios, cuando castiga el pecado, cuando castiga la rebelión, cuando corrige a su pueblo que se desvía del camino recto, no, ese castigo y esa ira no duran para siempre. Dice, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Pero mientras dura el castigo, mientras dura la reprensión, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave. El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Leemos Salmos 89 del 38 al 46. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Imagínate, David está diciendo que Dios rompió su pacto. Es decir, que Dios ya no va a cumplir su promesa de afirmar su trono para siempre. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio de sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu ira como fuego? David sabe que está afrontando las consecuencias de su pecado. Nosotros sabemos que David pecó contra Dios y que Dios lo reprendió y que Dios lo castigó fuertemente por el pecado que cometió. Hubo un momento cuando Absalón, su propio hijo, se rebela contra David y le quita el trono, lo persigue, y David no quiere pelear con su propio hijo por el trono. Entonces David huye con su ejército, con su gente, y Absalón lo persigue. Y mientras él va huyendo, David va huyendo, y mientras Absalón lo va persiguiendo, en uno de esos escenarios, en uno de esos episodios, sale un hombre a maldecirlo, sale un hombre a decir injurias y precariedades contra David. Uno de sus soldados, uno de sus generales le dice a David, lo voy a matar en ese instante. Y David le dice, no lo mates. Le dice, si Dios lo ha mandado para que me maldiga y para que me insulte y para que me diga cosas, déjalo, porque Dios se lo mandó. Él está en ese momento aceptando todo el castigo que Dios permita que venga sobre él. No lo va a rechazar, no va a renegar de lo que Dios está trayendo sobre su vida, sino lo va a aceptar porque Dios se lo está mandando. Esa es una actitud bastante impresionante en el carácter de David. Muchas personas, dice, muchos obradores de iniquidad han excusado su propio pecado señalando la caída de David. Pero cuán pocos son los que manifiestan la penitencia y la humildad de David. Cuán pocos soportarían la reprensión y la retribución con la paciencia y la fortaleza
que él manifestó. Dice, las palabras del profeta Miqueas respiran el espíritu que alentó el corazón de David. Miqueas 7, 8 y 9 dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Y el Señor no abandonó a David. Este capítulo de su experiencia, cuando sufriendo los insultos más crueles y los agravios más severos, se muestra humilde, se muestra desinteresado, se muestra generoso y sumiso. Es uno de los más nobles de toda su historia. Jamás fue el gobernante de Israel más verdaderamente grande a los ojos del cielo que en esta hora de más profunda humillación exterior. Pero obviamente nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles. Dios no falla a sus promesas. Entonces David apela, dice, al carácter pasajero de la ira de Dios y pregunta, ¿hasta cuándo? En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías. Porque el Mesías encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre. Pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Ahora analicemos un poco, ¿quién es Jesucristo? Se le conoce en Mateo 1:1 como hijo de David. Dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en Hebreos 1:8 dice, mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿Quién era realmente Jesús? Sí, venía terrenalmente, humanamente de la línea, del linaje de David. Pero dice que del hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. En el libro de Hebreos se le llama al hijo, se le llama Dios. Y eso ya nos puede ir dando una idea de realmente quién era Jesús. Se lo llama el primogénito, el principal o principal de toda creación. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En alusión al Salmo 89:27, que dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esa referencia de parte de Dios hacia David no expresaba la condición biológica de David, porque nosotros sabemos que en realidad David era el octavo hijo. En 1 Samuel 16 del 10 y 11 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y solamente quedaba uno, el más chiquito, el menor, el octavo. Entonces cuando Dios dice que va a poner a David como el primogénito, este título significa su honor y su autoridad especial. Y lo mismo ocurre con el Señor Jesús cuando se le llama el primogénito, en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:16 y 20 al 22 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el propósito era que por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Dios hizo de Jesús el Rey Supremo de todo el mundo cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo exaltó a Cristo delante de sus hermanos como aquel por quien Dios había creado todas las cosas y por quien había labrado su redención. Declaró que la mano que sostiene los mundos en el espacio y mantiene en su ordenada distribución e infatigable actividad todas las cosas en el universo es la misma mano que fue clavada en la cruz por ellos. Dice, por él fueron creadas todas las cosas, escribió Pablo, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas existen y subsisten. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. Y para hacerlo dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado.
que en la parábola de la oveja perdida están representados todos esos mundos como las 99 ovejas que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, lleno de ternura, de compasión, de simpatía, siempre considerado con los demás, representó el carácter de Dios. Y en primera de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Llegó el momento cuando David pensó que la promesa que Dios le había hecho ya no se iba a cumplir. Y hay circunstancias en la vida del ser humano cuando pensamos: ¿cómo Dios puede sacar algo bueno de esto que me está pasando? ¿Qué cosa buena se podría sacar de aquí? Dios ha prometido que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y su promesa es fiel. Y así como le cumplió su promesa a David, porque muchas veces no depende tanto de la fidelidad del ser humano. Dios castiga, Dios reprende, pero su castigo y su reprensión son momentáneos, son pasajeros, y tienen un propósito de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Él. Tiene el propósito de salvarnos, pero Dios tiene el firme propósito de cumplir su promesa en nuestra vida, a pesar de todas las cosas, a pesar de las caídas y a pesar de los fracasos humanos. Dios no se va a dar por vencido tan fácil, y va a procurar rescatarnos, va a procurar levantarnos y va a procurar cumplir todas y cada una de sus promesas en nuestra vida. Por eso el título de esta lección dice: siempre fiel a su pacto, siempre fiel a su promesa. Su misericordia es fiel y no debemos de dudar de ella ni un momento, porque Dios no nos desamparará para siempre. Nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos castiga si es necesario, pero para salvarnos, para enseñarnos el buen camino, para mostrarnos su bondad y su misericordia y su favor. Hay una parte de la Biblia que dice que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Dios se manifestará en tu vida y Dios se manifestará en su vida y nos mostrará su favor y su fidelidad, que son para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.